El pasillo de la escuela bullía de actividad cuando sucedió. Max, el rey indiscutible de la preparatoria Roosevelt, había estado observando a la chica nueva durante semanas. Algo en el comportamiento tranquilo de Emma lo molestaba, su negativa a encajar, reconocer la jerarquía social que él gobernaba. Mira quien finalmente decidió mostrar su cara. Max llamó a su círculo de amigos que se formaban a su alrededor como un escudo. Emma se quedó de pie en su casillero organizando sus libros con precisión metódica. Ella reaccionó, lo que solo unos pocos la irritación de Max. Oye chica nueva, te estoy hablando a ti. El pasillo se quedó en silencio mientras los estudiantes sentían la confrontación que se avecinaba. Aparecieron teléfonos grabando lo que seguramente se convertiría en el chisme más candente del día. Emma volvió su expresión neutral. ¿Puedo ayudarte con algo? Sí, en realidad, Max, acércate. Puedes dejar de actuar como si fueras mejor que todos. Sin sociales, sin amigos. ¿Cuál es tu problema? No tengo ningún problema, respondió Emma, su voz tranquila y firme. Algo en su compostura encendió la ira de Max. ¿Ves? Eso es exactamente de lo que estoy hablando. Esa actitud, ¿crees que eres especial? No. Siseó. Emma lo miró directamente a los ojos. No, creo que todos somos especiales en nuestras propias maneras. El sonido pareció desvanecerse cuando la mano de Max cortó el aire. La bofetada conectó con la mejilla de Emma haciendo eco en el pasillo silencioso. Todos esperaban lágrimas por cualquier reacción normal a la humillación pública. Emma lentamente se giró para mirarlo, una marca roja formándose en su piel pálida, y luego sonrió. Solo un ligero giro en las comisuras de su boca, pero fue suficiente para hacer que Max diera un paso inconsciente hacia atrás. Cualquier monstruo que murmurara retirándose con sus amigos. Emma se quedó sola tocando su mejilla. Pensativamente mientras los estudiantes se dispersaban. Nadie notó al hombre mayor en el otro extremo del pasillo observando en silencio con jeans descoloridos y un sombrero bajo. Antes de que alguien pudiera ver su rostro claramente desapareció por la esquina. El reloj en la pared marcaba las 12:07 del mediodía. 3 semanas antes, Emma había llegado a Roosevelt Ig con poca fanfarria. El director la presentó a su primera clase con el discurso estándar de por favor, den la bienvenida a nuestro nuevo estudiante. Pero Emma no ofreció detalles personales, respondió preguntas con brevedad cortés. No reveló nada sobre su escuela anterior o por qué se mudaría a mitad de semestre. Era como un fantasma. Lily le susurró a su amiga durante el almuerzo, nada de Instagram, nada de TikTok, ni siquiera un Facebook. ¿Quién existe en línea en 2025? La ausencia digital convirtió a Emma en una anomalía, pero fue su autocontención lo que realmente la diferenció. No era antipática, sonreía ante los saludos, mantenía las puertas abiertas, gracias al personal de la cafetería, pero mantenía una barrera invisible que nadie había roto hasta que Max había destrozado esa barrera con la palma de su mano. Ahora sentado en la clase de historia, Max no podía concentrarse. Esa sonrisa seguía destellando en su mente, no una sonrisa de diversión o perdón. Algo completamente distinto, algo que conocía al señor Reynolds. El tratado de Ray. La voz del maestro irrumpió en sus pensamientos. 1919. Max respondió automáticamente. Sus ojos se desviaron hacia Emma en busca de Rose. Ella se giró ligeramente como si sintiera su mirada y sus ojos se encontró brevemente sin ira ni miedo, solo esa misma mirada firme que de alguna manera lo hizo sentir transparente. Más tarde en la cafetería Max escuchó a Emma hablando con un estudiante de primer año que dejó caer su bandeja de almuerzo. El fracaso no es lo opuesto al éxito, dijo en voz baja ayudando a recoger comida esparcida. Es parte de ello. Las personas que temen parecer tontos nunca logran nada que valga la pena. La simple sabiduría en su voz tenía un peso inesperado, como si alguien mucho mayor hablara a través de ella. Esa noche Max soñó con la bofetada, pero en el sueño su mano pasó a través de Emma como si se convirtiera en humo y su sonrisa se ensanchó mostrando demasiados dientes. Se despertó a las 3 de la mañana sudando, agarrando su teléfono. Se desplazó por las menciones en las redes sociales de una nueva chica, nada sustancial, solo variaciones de lo extraño y misterioso. Un comentario de un estudiante de último año en el equipo de lucha libre lo hizo reflexionar. Algo sobre sus ojos, hombre, como si hubiera visto cosas que nosotros no. Max cerró su teléfono pero no pudo evitar la sensación de que había cometido un terrible error, no moral sino táctico, como tocar algo que debería haberse dejado
En paz por la mañana el video de Max abofeteando a Emma se había extendido por la escuela. Grupos de mensajería no oficiales como Wildfire. Los comentarios van desde la sorpresa hasta el humor incómodo con marcas de tiempo que muestran que el clip se comparte cada pocos minutos. Pero algo peculiar estaba sucediendo. El video seguía desapareciendo, eliminado casi tan rápido como lo haría. Volvió a publicar. ¿Qué está pasando? Max le envía un mensaje de texto a su amigo Tyler. Los dedos golpean con impaciencia la funda de su teléfono. ¿Quién lo quita? No tengo idea. El hombre vino a responder 3 minutos después. 1 minuto está ahí. El siguiente se fue. Algunas personas dicen que se denuncia por violencia inmediatamente, como en segundos de publicar eso. Es imposible. Max respondió. Alguien tendría que estar monitoreando constantemente. Tal vez lo estén. Tyler respondió agregando un emoji de encogimiento de hombros que irritó a Max más de lo debido. Max trató de reírse en el almuerzo, deslizándose en su asiento habitual en la mesa central, esperando que su séquito cerrara filas a su alrededor. En cambio, encontró la mitad de los lugares vacíos, con excusas murmuradas sobre grupos de estudio y exámenes de recuperación. Los amigos que se presentaron mantienen un silencio incómodo. Sus ojos se dirigen a sus teléfonos con más frecuencia de lo normal. Los susurros lo siguieron por la cafetería. Un grupo de chicas de segundo año se quedó en silencio mientras pasaba sus expresiones, una mezcla de curiosidad y algo nuevo. Juicio bajo los estudiantes que normalmente saltan para acomodarlo. De repente encontraron razones para evitar el contacto visual. Su habitual heno. Max saluda notoriamente ausente. ¿Qué pasa con todos hoy?, le preguntó a Tyler, que parecía cada vez más interesado en sus macarrones con queso. Es solo que Tyler dudó. Miró a su alrededor. La gente está diciendo cosas. ¿Qué cosas? Que Emma no es solo una chica nueva al azar. Que podría haber consecuencias. Max se burló, pero la inquietud en su estómago se profundizó cuando el entrenador Bennett, que generalmente lo saludaba con una palmada amistosa en el hombro, pasó a su lado en el pasillo sin reconocerlo. Cuando Max intentó alcanzarlo, llamó al entrenador sobre el plan de juego del viernes. El entrenador desapareció en su oficina con un Kurt. Ahora no. Reynolds y una puerta firmemente cerrada. En la clase de química, la compañera de laboratorio de Max, Bethany, le preguntó al señor Simmons si podía cambiar de grupo. Es solo que la prima de Emma va a mi iglesia, explicó de manera poco convincente cuando Max la confrontó después de clase. Emma no tiene prima. Max respondió automáticamente sin cuestionar cómo sabía esta información o por qué había notado tal detalle. Simplemente no quiero problemas. Bethany susurró agarrándose libros más apretados. Mi papá dice que te mantengas fuera de eso. Mantente fuera de lo que Max presiona, pero Bethany solo negó con la cabeza y se apresuró a irse. Esa tarde Max giró la combinación en su casillero, abriéndolo de un tirón con más fuerza de la necesaria. Un sobrecrujiente de color crema revoloteó en el suelo, sin nombres, sin marcas de identificación, solo papelería pesada que se sentía cara entre sus dedos, sellada con cera real como algo de otro siglo. Miró hacia arriba y hacia abajo del pasillo, de repente consciente de que lo observaban. Antes de empujar el sobre en su bolsillo, esperó hasta que estuvo solo en un cubículo de baño antes de abrirlo, el papel haciendo un desgarro satisfactorio bajo sus dedos dentro de una sola tarjeta de nota con 2 palabras y una elegante escritura a mano. Recordamos a Max. Mira la tarjeta. La maldición de fluir a través del papel grueso con una calidad casi artística. Había algo arcaico en ella, algo que hablaba de una tradición y un poder profundamente arraigado. Su mano tembló ligeramente cuando le dio la vuelta a la tarjeta, no encontrando nada en el reverso. Arrugó la tarjeta, trató de tirarla por el inodoro, pero no bajaba. El papel grueso flotaba obstinadamente en la superficie del agua. La sacó haciendo una mueca y metió un desastre húmedo en su bolsillo en lugar de saltar cuando la puerta del baño se abrió con un arroyo. El director Wilson entró, sus pasos resonando contra el piso de baldosas. Su mirada se encontró con la de Max en el espejo. Los ojos se entrecerraron ligeramente. El señor Reynolds, mi oficina mañana por la mañana a las 8 en punto. Max 4 forzó una risa que sonó hueca incluso para sus propios oídos. ¿Qué es esto sobre el director? Lo estudió, su expresión ilegible. Creo que lo sabes. Hizo una pausa y luego agregó en voz baja algunas acciones de consecuencias que ni siquiera tu padre puede borrar. Mientras Max caminaba a casa tomando una ruta larga para evitar a los compañeros de equipo que
Podrían hacer preguntas. Su teléfono vibró con una notificación. El chat grupal del equipo de baloncesto mostró un mensaje del entrenador Bennett: práctica del domingo cancelada hasta nuevo aviso. Debajo apareció una rápida sucesión de notificaciones cuando 3 compañeros de equipo abandonaron el grupo, sus fotos de perfil desapareciendo una tras otra. Max dejó de caminar, mirando su teléfono mientras la realidad se hundía en su reino. No solo se estaba desmoronando, estaba siendo desmantelado sistemáticamente. Señorita Davis, el Consejo de Orientación Escolar, con 23 años de experiencia y una reputación de conocer los antecedentes de cada estudiante, había estado tratando de programar a Emma para una reunión introductoria desde su llegada. Procedimiento estándar para estudiantes transferidos: discutir ajustes, historial académico previo, potencial, planes universitarios, nada invasivo, solo rutina. 3 semanas de reprogramación cortés por parte de Emma finalmente impulsaron a Davis a profundizar en su archivo. Esperaba el papeleo de transferencia habitual, transcripciones, puntajes de exámenes estandarizados, tal vez algunos comentarios de maestros anteriores. Eso es extraño, murmuró ajustándose las gafas de lectura mientras miraba la pantalla de su computadora, donde los registros estudiantiles normalmente muestran información detallada. El archivo de Emma contenía un mensaje simple en texto rojo Stark contra un fondo blanco: acceso restringido, Protocolo de Seguridad Federal 1972. Vea abajo que un sello del gobierno e información de contacto para un oficial de enlace del Departamento de Defensa, el coronel James Arwick, con un número de teléfono con un código de área de DC. Davis intentó hacer clic en diferentes pestañas en el sistema pensando que tal vez era una falla técnica. Cada intento devolvió el mismo mensaje. Tomó su teléfono, dudó con su dedo sobre el número de enlace, luego lo volvió a dejar. Esto requería una segunda opinión. Inmediatamente llamó a su colega Tom Anderson, el profesor de informática cuyos antecedentes militares ocasionalmente resultaron útiles para navegar por laberintos burocráticos. «Necesito que veas algo», susurró cuando él respondió. Su voz era inusual. «Tenso en mi oficina ahora, si es posible». Anderson llegó 5 minutos después, ligeramente sin aliento. Davis cerró la puerta tras él, comprobando 2 veces que estuviera bien cerrada. «Nunca había visto algo así», dijo ella, girando su monitor para poder ver el archivo de Emma. «¿Qué significa esto siquiera?». Anderson se ajustó las gafas, nerviosamente inclinándose más cerca de la pantalla. Su expresión cambió de curiosidad a sorpresa, luego a inconfundible preocupación. «El protocolo 1972C es una designación del Pentágono», dijo en voz baja, pasándose una mano por su ralo cabello. «Solo lo sé porque mi hermano trabaja en ciberseguridad del gobierno. Esto es algo de alto nivel, como familiares de activos de inteligencia o personas en protección de testigos, a veces familias diplomáticas o aquellas conectadas con funcionarios de alto rango». Emma Davis dijo incrédula. «Parece tan ordinaria». Anderson asintió con gravedad. «Ese suele ser el punto». Davis se mordió el labio. «Deberíamos contactar al enlace, no a menos que quieras visitar a personas que no se presentan correctamente». Anderson respondió: «Mi procesador de consejos, como cualquier otro estudiante. No hagas preguntas, no hagas adaptaciones especiales, no llames la atención sobre ella, por supuesto, en un ambiente escolar donde los secretos eran moneda corriente». Su conversación susurrada en la oficina de Davis bien podría haber sido transmitido por el sistema de megafonía a la hora del almuerzo. Fragmentos de información habían viajado de un asistente administrativo que pasaba a un maestro sustituto a un asistente estudiantil, cada vez más distorsionado con cada relato. El rumor se extendió a la sala de maestros como un reguero de pólvora y finalmente llegó a los oídos de los estudiantes a través de fragmentos escuchados, miradas malinterpretadas y la eficiente red de chismes de la escuela. «Escuché a su padre, la CIA», un estudiante de segundo año le dijo a su mesa del almuerzo bajando la voz dramáticamente. «Cosas de Deb Cover. Por eso se mudó aquí. Mi primo trabaja en el ayuntamiento», contó otro. «Dice que es protección de testigos. Vio algo que se suponía que no debía ver. Tal vez esté relacionada con alguien famoso», sugirió un tercero, picoteando su ensalada. «Como gobierno. La famosa sobrina del secretario de Estado o algo así». En el almacén del gimnasio, el entrenador Bennett estaba recuperando pelotas de baloncesto para su clase del 5º periodo cuando escuchó a 2 conserjes hablando en voz baja al otro lado de la jaula de alambre. «Te dije que era ella». Los ojos,
Hibe Itagüey, dijo el conserje mayor apoyándose en su caca. Bennett lo reconoció como Frank, que trabajaba en Roosevelt desde antes de que el propio Bennett hubiera sido un estudiante allí. ¿Estás seguro?, preguntó el más joven con escepticismo claro en su voz. Parece bastante improbable. El hombre mayor asintió solemnemente. Vi a nuestro abuelo una vez en el 90. Eso es todo. No había duda de esa mirada, como si pudieran ver a través de ti. Chuck Norris, de verdad. Yo tampoco lo creí hasta que revisé el anuario Archie S. Esta mañana miré a Arlene Norris del 82 mismos ojos, misma sonrisa. Su hija se graduó. Valorian rechazó Harvard para unirse a la Fuerza Aérea. El entrenador Bennett dejó caer el balón que sostenía, rebotó ruidosamente contra el piso de concreto, haciendo que ambos conserjes se giraran bruscamente hacia la jaula de almacenamiento. Lo siento, Bennett murmuró retrocediendo. No quería hacerlo. Eavesdrop. El conserje mayor lo clavó en una mirada penetrante. Algunas cosas es mejor no tocarlas, entrenador, por el bien de todos. Bennett asintió recogiendo las pelotas de baloncesto con manos temblorosas, su mente corriendo con las implicaciones de lo que acababa de escuchar y lo que significaba de Max Reynolds. Max estaba corriendo vueltas después de la escuela, esforzándose más de lo habitual para superar a The Whispers, que lo habían seguido todo el día. La pista estaba casi vacía. Solo unos pocos corredores de cross country dedicados dando vueltas a su propio ritmo. Ninguno haciendo contacto visual con él. El aislamiento debería haberlo molestado. Pero el golpeteo rítmico de sus pies contra una superficie de goma tenía un efecto calmante, casi meditativo. Fue entonces cuando lo notó por primera vez, un hombre mayor parado cerca de la cerca de la pista, parcialmente oscurecida por la tarde. Las sombras de las gradas se desvanecieron. Jeans, chaqueta vaquera, sombrero de vaquero calado hasta la frente, brazos cruzados sobre el pecho, postura amplia y plantada como alguien acostumbrado a mantenerse firme. Solo observando, Max trató de ignorarlo, concentrándose en mantener su ritmo, controlando su respiración. No es gran cosa. Probablemente el padre de alguien esperando que lo lleve, tal vez un scout universitario mirando a los niños de cross country. Pero cada vez que doblaba la curva, el hombre seguía allí, su mirada siguiendo a Max con una intensidad inconfundible. No una observación casual, un enfoque deliberado, evaluando, midiendo el tipo de atención que hacía que la piel en la parte posterior del cuello de Max se erizara a pesar de la brisa fresca. Después de 15 minutos, Max no pudo soportarlo más, redujo su ritmo y luego trotó hasta el borde de la pista donde botella de agua estaba en un banco. ¿Necesitas algo?, le gritó al extraño tratando de sonar casual, pero al oír el filo en su propia voz el hombre no respondió, no se movió, ni siquiera parpadeó, solo siguió mirando con ojos que parecían atravesar el pad de práctica de Max, quitando las capas de confianza que había construido durante años de ser intocable. Por detrás el entrenador Bennett se acercó con su portapapeles en la mano. Reynolds, estás bajando tu hombro derecho en los giros, necesitas mantener tu. Las palabras del entrenador murieron cuando notó un punto muerto. Su ritmo se ralentizó y luego se detuvo por completo, como el reconocimiento amanecer en su rostro. El señor Reynolds, agua. Se rompe de vuelta al portapapeles, cayó al suelo, el plástico se agrietó contra el asfalto. Bennett no hizo ningún movimiento para recogerlo. Sir Bennett, Noed respetuosamente hacia el hombre en la cerca. Su voz había cambiado por completo, tomando un tono diferencial. Max nunca había escuchado de su entrenador antes. ¿Hay algo en lo que podamos ayudarlo? El extraño finalmente se movió, solo un pequeño ajuste de su sombrero empujándolo ligeramente hacia atrás para revelar el rostro de mora curtido. Lincoln, experiencia en lugar de solo edad, con una barba bien recortada, Pepper con gris. Sus ojos permanecen fijos en Max, inquebrantable, evaluando. Vamos, entrenador, dijo en voz baja, una mano moviéndose hacia el hombro de Max, guiándolo de vuelta a la pista. Sus dedos temblaban ligeramente contra la camiseta de Max. Terminemos estas vueltas. ¿Quién es ese?, preguntó Max, y contuvo la pregunta mientras se alejaban. Bennett dudó, mirando hacia atrás por encima del hombro. Ese es Chuck Norris, el actor. ¿Qué está haciendo aquí? El intento de risa desdeñosa de Max cayó en saco roto, estrangulado por la tensión en el aire. El rostro del entrenador había perdido el color, haciendo que la barba incipiente en su mandíbula resaltara en marcado contraste. No solo un actor. Octavo cinturón negro en taekwondo, marine de la Fuerza de Reconocimiento. 6 veces campeón mundial de karate. El hombre es una leyenda, está bien,
¿pero por qué tocaste su sangre? La voz de Bennett se redujo a un susurro, sus ojos se movían rápidamente en todas direcciones como si las palabras en sí mismas pudieran ser peligrosas. Emma, abofeteaste a su nieta. Max sintió que se le encogía el estómago. Una sensación física de ingravidez seguida de un miedo frío. Eso es una. Emma es solo una chica nueva y rara. Esto no puede ser, su madre es Arlene. Norris, clase del 82, el entrenador. Miró hacia la cerca tragando fuerte. Te estoy sacando del juego del viernes y Max, si yo fuera tú comenzaría a pensar cómo arreglar esto. Cuando terminó la práctica Max se cambió rápidamente en el vestuario, evitando la conversación, evitando el contacto visual, evitando pensar en lo que todo esto significaba. Corrió al estacionamiento, las llaves ya en la mano, queriendo nada más que llegar a casa y reconstruir lo que estaba sucediendo. Su Toyota estaba donde lo dejó esa mañana, pero algo llamó su atención. Un pequeño rectángulo blanco metido debajo del limpiaparabrisas. Se acercó con cautela, medio esperando otro mensaje críptico como el de su casillero. Era una sola tarjeta de presentación, sin nombre, sin logotipo, sin afiliación a la empresa, solo una dirección en la parte antigua de la ciudad cuidadosamente impresa, y una hora: mañana 400 p.m. Max levantó la vista escaneando el estacionamiento, la línea del techo de la escuela, la línea de árboles más allá de la cerca. El hombre Chuck Norris no estaba a la vista, pero de alguna manera eso era más inquietante. Su presencia había sido como si pudiera aparecer y desaparecer a voluntad, observando desde todas partes y desde ninguna a la vez. La tarjeta cayó imposiblemente pesada en la mano de Max. Las simples instrucciones que llevaban la forma de mandar en lugar de invitar la deslizó en su bolsillo, su mente corriendo con posibilidades, ninguna de ellas tranquilizadora. Detrás de él la puerta de un auto se cerró de golpe. Max dio un salto, el corazón se le aceleró y luego forzó una risa de su propio nerviosismo. Solo otro estudiante que se iba por el día, nada de qué preocuparse, excepto cuando se subió a su propio auto. Max se dio cuenta de que por primera vez en su vida tenía todo de qué preocuparse. Max se sentó solo en la oficina del director, la silla de vinilo chirriaba incómodamente debajo de él cada vez que cambiaba de posición. Miró su reloj por quinta vez: 8:15 de la mañana. El director Wilson llegó 15 minutos tarde a una reunión que él mismo había convocado. La oficina se veía diferente de alguna manera, no había cambiado físicamente, pero sí alterado por el contexto. Los mismos premios y diplomas colgados en la pared, la misma computadora anticuada zumbaba sobre el escritorio, pero el espacio se volvió hostil, ahora un lugar de juicio en lugar del inconveniente menor que siempre había sido cuando la influencia de su padre garantizaba indulgencia. La puerta finalmente se abrió con un suave clic. Max se enderezó preparado para enfrentar a Wilson Stern, pero finalmente un discurso desdentado, pero en lugar del director fue el señor Harrington, el subdirector de la escuela, quien entró. Harrington siempre había sido el disciplinario, el que manejaba a los estudiantes para los que Wilson no tenía tiempo o aquellos cuyos padres no merecían su atención personal. Max, lo siento por hacerlo. Esperar no sonó arrepentido, su tono era cortante, profesional, desprovisto del respeto cauteloso que Max estaba acostumbrado a recibir de la administración de la escuela. El director Wilson fue llamado por un asunto urgente, me pidió que manejara este asunto. Harrington cruzó una sartén en la pared que Max nunca había notado antes, presionó varios botones en secuencia y una pantalla de proyección descendió del techo. Las luces se atenuaron automáticamente, transformando la oficina en un teatro improvisado. ¿De qué se trata esto?, preguntó Max, tratando de ocultar su creciente inquietud bajo una apariencia informal indiferencia. El act se sentía delgado, evidencia transparente. Harrington respondió simplemente haciendo clic en un control remoto que se había materializado en su mano. La pantalla se iluminó con imágenes de un pasillo de la escuela, granuladas pero lo suficientemente claras para identificar rostros y acciones. Max se reconoció a sí mismo empujando a un estudiante de primer año contra un casillero, la mochila del niño más pequeño derramando su contenido en el piso. La marca de tiempo en la esquina decía 4 de septiembre, solo unas semanas después del inicio del año escolar actual. Antes de que Max pudiera comentar el video cambió. Otro pasillo, otra confrontación, una chica, esta vez retrocediendo mientras Max se alzaba sobre su dedo apuntando hacia su cara. 17 de octubre. Las imágenes seguían llegando. 12 incidentes que abarcan más de 2 años de escuela secundaria. Algunos Max apenas recordaba, crueldades casuales.
perdidas en el ejercicio diario de su poder social, otros que olvidó deliberadamente momentos de fealdad genuina que prefirió no reconocer ni siquiera a sí mismo, una maestra a la que había intimidado para cambiar una calificación, lágrimas visibles en sus ojos mientras alteraba el libro de calificaciones electrónico, un miembro del consejo estudiantil al que amenazó por oponerse a la idea de su tema de graduación apoyado contra los casilleros fuera del horario laboral cuando los testigos eran escasos, y finalmente Emma, la bofetada capturada en alta definición, claridad desde múltiples ángulos, el sonido nítido a través de los altavoces de la oficina, el silencio atónito que siguió a su sonrisa. ¿De dónde sacaste eso? La voz de Max se quebró traicionando la compostura de la fachada que quería mantener desesperadamente. Fueron compilados anónimamente y entregados a cada miembro de la junta esta mañana. Harrington explicó su tono de hecho, incluyendo a tu padre. Mamá comenzó a responder para construir alguna defensa o explicación, pero Harrington levantó la mano cuando comenzó el clip final. Este era diferente calidad profesional, claramente no es un metraje de vigilancia escolar, mostraba una sala de entrenamiento con paredes acolchadas y pisos bien iluminados, impecablemente limpios. Emma vestida con ropa deportiva frente a dos hombres adultos con equipo de protección. Lo que siguió fueron 30 segundos de violencia de control preciso, Emma neutralizando a ambos oponentes con una serie de movimientos que mostraban años de entrenamiento disciplinado, sin movimientos desperdiciados, sin vacilación, sin piedad. Jesús, Max susurró, canta más profundo en su silla. Emma Norris es cinturón negro de tercer grado en taekwondo. Harrington dijo en voz baja mientras la pantalla se oscurecía. También tiene rangos competitivos en jiu-jitsu brasileño, y si Arei Mega podría haberse defendido de ti en cualquier momento. Ella eligió no hacerlo. La pantalla se volvió negra y las luces subió gradualmente, revelando la tez pálida de Max, el brillo del sudor en su frente. Tu padre está esperando afuera. Harrington continuó reuniendo papeles en su escritorio como si estuvieran discutiendo algo tan rutinario como un pase de tardanza. También hay una convocatoria de asamblea especial para el mediodía de hoy. La asistencia es obligatoria para todos los estudiantes y profesores. Max se quedó con piernas temblorosas. ¿Estoy expulsado? Eso depende. Harrington respondió levantando la vista de sus papeles con una expresión que no era del todo una sonrisa. Sobre cómo escucharás durante la asamblea y qué harás después. El auditorio zumbido de confusión y anticipación. Una asamblea de emergencia había sido anunciada solo horas antes con la estación de seguridad del campus en cada entrada, asegurando que todos los estudiantes y miembros de la facultad asistieran. Se estaba tomando asistencia, una medida sin precedentes que provocó especulaciones salvajes durante las clases de la mañana, dijo Max en la última fila, lo más lejos posible del escenario, su padre a su lado. James Reynolds, respetado hombre de negocios, presidente de la junta escolar, donante sustancial, no había hablado desde que recogió a Ma de la oficina del director. Su habitual comportamiento confiado, la ligera presunción que venía de siempre salirse con la suya, había sido reemplazada por un silencio sombrío de labios apretados, las luces tenue. Precisamente al mediodía el director Wilson subió al escenario luciendo inusualmente solemne en un traje oscuro que parecía elegido para la gravedad de la ocasión. Roosevelt, alto como un problema, comenzó sin preámbulo, su voz amplificada silenciando los murmullos instantáneamente. Una cultura de intimidación y silencio que no ha sido controlada durante demasiado tiempo, una cultura que yo como director no he abordado adecuadamente. La gran pantalla detrás de él iluminada con el mismo montaje que Max había visto antes en la oficina. 2 años de incidentes de acoso meticulosamente documentados que culminaron en la bofetada que de alguna manera se había convertido en un punto de inflexión. Las imágenes se reprodujeron sin narración que requiera ninguna, cada incidente hablando por sí mismo. Aturdido, los susurros ondearon a través de la audiencia. Muchos se giraron para mirar a Max, que se hundió más en su asiento deseando desesperadamente la invisibilidad. Ya he visto suficiente. James Reynolds murmuró lo suficientemente alto para que los estudiantes cercanos lo oyeran. Su rostro se había sonrojado, venas carmesí visibles en sus sienes. ¿Qué es esto que casar? Mi hijo cometió un error. Todos sabemos cómo pueden ser los adolescentes. Wilson continuó como si no hubiera escuchado, aunque el micrófono seguramente captó la interrupción. Este comportamiento fue habilitado por AIST, que prioriza a ciertos estudiantes sobre otros en función de la riqueza, la capacidad atlética o la influencia de los padres, un sistema del que fui parte para mi vergüenza eterna. La pantalla cambió para mostrar un nuevo conjunto de evidencia: correos electrónicos entre James Reynolds y los administradores escolares,
Incluido el propio Wilson, mensajes que muestran presión para pasar por alto el comportamiento de Max, amenazas apenas veladas de recortes de fondos, promesas de donaciones a cambio de indulgencia disciplinaria. Esto es difamación. James Reynolds se puso de pie abruptamente, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Estás mostrando correspondencia privada fuera de contexto. Tendré tu trabajo por esto. Haré que reemplacen a todo el tablero. Mientras marchaba hacia el escenario, rostro contorsionado por una ira moralista, una puerta lateral cerca del frente del auditorio se abrió. El hombre de la pista, Chuck Norris, entró silenciosamente, su presencia inmediatamente dibujando cada habitación de hierro. Lo siguió Emma caminando con la misma confianza serena que mostró desde su primer día. El auditorio se quedó en silencio. Cientos de adolescentes, repentinamente conscientes de que estaban presenciando algo histórico en el pequeño universo de sus vidas escolares. Wilson se hizo a un lado del podio sin decir palabra, cediendo el micrófono a Chuck Norris. Se acercó lentamente, sus movimientos económicos y precisos, su presencia dominando la sala sin esfuerzo. Examinó a la audiencia, nosotros, la mirada moviéndose deliberadamente a través del mar de rostros jóvenes, antes de finalmente encontrar a Max y a su padre, que había detenido su avance a mitad de paso. Fallaste como padre, dijo simplemente, su voz llegando al silencioso auditorio sin necesidad de levantarla. No lo haré. Las palabras quedaron suspendidas en el aire por un largo momento, su impacto magnificado por su simplicidad. Ningún discurso elaborado, ninguna acusación detallada, ninguna lección moral larga, solo una verdad simple dicha con absoluta convicción antes de que alguien pudiera reaccionar. Una chica de primer año en la primera fila. Quiere una. Las víctimas anteriores de Max, aunque apenas recordaba su nombre, comenzó a aplaudir. El sonido parecía sorprendentemente fuerte en el silencio, casi inapropiado en su audacia. Luego otro estudiante se unió y otro. Los aplausos se extendieron como una ola a través del auditorio hasta que todo el alumnado se puso de pie, el sonido acumulativo volviéndose atronador. James Reynolds detuvo su avance mirando a su alrededor para ver si las caras se volvían contra él, los innumerables testigos de su humillación pública. Luego miró a su hijo, viéndolo quizás por primera vez como otros no lo hacían. El chico dorado, el atleta estrella, el líder natural, se convenció a sí mismo que estaba criando, pero el acosador, habilitado por la ceguera parental. En ese momento algo en la fachada cuidadosamente construida de Reynolds se quebró irreparablemente. Por una vez, ninguna cantidad de dinero o influencia podría reescribir la historia. Mientras los aplausos gradualmente se apagaban, Emma se acercó al micrófono. Chuck se inclinó hacia atrás, asintiendo levemente a su nieta, un gesto tan sutil que la mayoría lo pasó por alto, pero aquellos que miraban lo suficientemente de cerca pudieron ver el inmenso orgullo en ese pequeño reconocimiento y una confianza completa de que ella podría manejar lo que viniera después. No quería esto, comenzó, su voz firme a pesar de los cientos de ojos fijos en ella. El micrófono captó sin temblor, sin vacilación, solo quería terminar la escuela secundaria tranquilamente. Como cualquier otro estudiante, aprender a hacer algunos amigos, prepararse para la universidad, ser normal. Hizo una pausa mirando directamente a través del auditorio hacia donde Max estaba sentado, estableciendo una conexión que hizo que los cientos de personas entre ellos desaparecieran momentáneamente. Cuando me dijiste SLA tenía opciones, podría haberme defendido físicamente, me han entrenado para eso desde que tenía 5 años, podría haberte denunciado inmediatamente, podría haberme defendido. Emma hizo un gesto sutil a su abuelo parado en silencio detrás de ella. La gente ve a mi abuelo y espera ser como el duro invencible, alguien que resuelve problemas con fuerza superior. Un suave murmullo se movió a través de la multitud ante el reconocimiento directo de la identidad de Chuck Norris, pero la lección más dura que me enseñó no fue sobre pelear, fue sobre moderación. Max sintió el camino hacia su mirada a través del auditorio, sujetándolo a un asiento con más eficacia que cualquier restricción física podría tener. El mayor dolor no es físico, Emma continuó, su voz adquiriendo una nueva profundidad de emoción. Sin perder la compostura, es ser fuerte pero tratado como débil, ser capaz pero descartado como impotente. Ser silencio cuando tienes algo que decir. Respiró, su mirada recorriendo a la audiencia. Te dejé que me abofetearas para que pudieras mostrarles a todos exactamente quién eres, no porque tuviera miedo, no porque fuera débil, sino porque a veces la verdad necesita testigos. Se giró para dirigirse a la audiencia más amplia, ahora rompiendo la intensa conexión con Max. Esto no se trata de venganza, se trata de cambio. Cada uno de ustedes que vio acoso y no dijo nada también son parte del problema. Cada
Maestro que miró hacia otro lado cada padre que le enseñó a su hijo que el poder significa nunca tener que disculparse. Este momento es para ti también. Emma respiró hondo, su compostura nunca flaqueó. No presentaré cargos, Max, pero quiero que entiendas algo. Su voz bajó un poco haciendo que todos se inclinaran hacia adelante para captar sus palabras. No tengo miedo de que me golpeen. Tengo miedo de que no aprendas, tengo miedo de que dentro de 10 años seas el jefe que acosa a los empleados o el esposo que intimida a su esposa o el padre que le enseña a un hijo que el poder hace el derecho. El silencio en el auditorio era absoluto. Nadie se movió, nadie susurró, ninguna pantalla de teléfono brillaba en la oscuridad. Por una vez todos estaban completamente presentes en el momento, entendiendo que estaban presenciando algo profundo. Se detiene aquí, dijo Emma finalmente, no solo por ti, por todos nosotros. Retrocedió en el micrófono parándose junto a su abuelo, quien colocó una mano suavemente sobre su hombro, la única señal externa de la emoción que debe haber estado corriendo a través de él. El director Wilson regresó al centro del escenario visiblemente conmovido, recomponiéndose antes de hablar. A la luz de estos eventos, la Junta acordó implementar un programa integral contra el acoso escolar efectivo. De inmediato se giró hacia donde Reynolds había estado sentado, pero los asientos estaban vacíos, padre e hijo habiéndose escapado durante el discurso de Emma afuera. Max se sentó solo en las escaleras de la escuela. Su padre se había ido humillado minutos antes, alejándose con neumáticos chirriantes y murmurando amenazas de demandas que sonaban huecas incluso a sus propios oídos. Por primera vez en años, Max no tenía un guión que seguir, ningún privilegio que lo protegiera, ningún camino seguro hacia adelante. Solo tenía el eco de las palabras de Emma y el reconocimiento naciente de lo que había sido y lo que podría llegar a ser. La semana siguiente pasó en un borrón de consecuencias, cada día trayendo nuevos desarrollos que repercuten en la comunidad escolar y más allá. Max recibió una suspensión de 30 días, sesiones de asesoramiento obligatorias 3 veces por semana y 100 horas de servicio comunitario centrado en iniciativas contra el acoso escolar. Sus puestos en el equipo de baloncesto y el consejo estudiantil fueron suspendidos en espera de revisión al final del año escolar. Su padre enfrentaba la presión de otros miembros de la Junta y posibles repercusiones legales por su interferencia en la disciplina escolar. Renunció a su puesto con una declaración sobre centrarse en asuntos familiares. Emma regresó a clases un día después de la asamblea, todavía tranquilo, pero ahora visto a través de una lente diferente por sus compañeros. La misteriosa chica nueva había sido reemplazada por algo más, parte compleja, celebridad por asociación, parte autoridad moral, parte adolescente común y corriente que solo intentaba navegar la escuela secundaria. Algunos se acercaron con intentos incómodos de amistad, mientras que otros le dieron una distancia respetuosa. Ella aceptó ambas reacciones con el mismo reconocimiento tranquilo. La historia se extendió más allá de los muros de Rosaville Ig con una velocidad inesperada. Alguien nunca identificado había transmitido en vivo la asamblea, capturando todo, desde las declaraciones de apertura de Wilson hasta el poderoso discurso de Emma por la noche. Los clips eran tendencia en múltiples plataformas. CNN y otras cadenas importantes recogieron la historia centrándose principalmente en un sistema S que había permitido que el comportamiento de Max floreciera sin control durante tanto tiempo. Los reporteros locales acamparon afuera de la escuela esperando entrevistas con Emma o Chuck Norris. Ninguno dio declaraciones oficiales, aunque Chuck lo hizo. Pauls una vez firmó un autógrafo para un periodista novato visiblemente starstruck. La única prensa con la que Emma interactuó fue un periodista estudiantil de un pequeño periódico de la escuela secundaria en la zona rural de Texas que le había escrito una carta reflexiva sobre enfrentarse a la intimidación en entornos donde el acoso a menudo se descartaba como niños siendo niños. Emma aceptó hablar en la asamblea antibullying de su escuela el mes siguiente. ¿Por qué ellos y no las plataformas más grandes? Chuck le preguntó mientras conducían. Una tarde en casa, la puesta de sol pintando el cielo de dramáticos naranjas y púrpuras, podrías llegar a millones con tu historia. Emma se encogió de hombros viendo pasar los vecindarios fuera de su ventana. Las grandes plataformas quieren grandes historias, la controversia, el drama, la indignación de que la escuela quiera un cambio real, les importa el mensaje, no el mensajero. Su abuelo asintió con una pequeña sonrisa, arrugando las comisuras de sus ojos.
Tu abuela estaría orgullosa. Ella siempre dijo que la verdadera fuerza se muestra en las decisiones que tomamos. Cuando nadie está viendo el video del discurso de Emma en Texas, grabado en el teléfono de un estudiante desde la tercera fila de un modesto gimnasio. No tenía iluminación profesional ni audio nítido. El trabajo de cámara era inestable, ocasionalmente bloqueado por las cabezas de otros estudiantes. Pero sus palabras resonaron, más allá de la reducción, el valor, atravesando el ruido digital de contenido más pulido. La fuerza no se trata de a quien puedes lastimar, les dijo a los estudiantes reunidos. Su voz se transmitía naturalmente sin necesidad de un micrófono defectuoso. Se trata de lo que puedes soportar manteniéndote fiel a ti mismo. Se trata de defenderte no solo a ti mismo, sino también a otros que no pueden defenderse por sí mismos. Pero los clips se difundieron en las plataformas de redes sociales, acumulando millones de visitas en días. Los comentarios llegaron de personas que compartían sus propias experiencias. Con el bullying creando un movimiento que trascendió el incidente original, celebridades y atletas lo compartieron, los maestros jugaron en las aulas, los padres lo vieron con sus hijos. Max vio el video solo en su habitación, el brillo de su computadora portátil iluminando su rostro en la oscuridad. Sintió una emoción que no pudo identificar de inmediato, no ira ni resentimiento, ni la indignación defensiva. Su padre todavía se aferraba a algo más cercano al reconocimiento de sí mismo y en lo que podría convertirse si elegía un camino diferente. Abrió un documento en blanco y comenzó a escribir una disculpa, no para las redes sociales, no para la redención pública, no para salvar su reputación, solo para sí mismo y tal vez algún día para Emma. Las palabras llegaron lentamente al principio, luego más rápido mientras se permitía explorar la verdad de quién había sido y quien quería ser. La marca de tiempo en su computadora marcaba las 12:07 del mediodía, exactamente una semana desde la bofetada que en retrospectiva lo había salvado de sí mismo. 3 meses después, un pequeño estudio de artes marciales en las afueras de la ciudad organizó su clase juvenil los sábados por la mañana. El espacio era modesto pero inmaculado, pisos de madera pulida, paredes de espejo, pancartas simples que mostraban los principios de la disciplina: cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol, espíritu indomable. Emma se mueve silenciosamente por el piso de entrenamiento, ajustando la postura de un joven estudiante con una guía suave. 10 niños de entre 6 y 13 años la observaron atentamente mientras demostraba una base más amplia. Instruyó silenciosamente usando su pie para empujar las zapatillas del niño más lejos. El poder viene de la estabilidad. Si tu base no es sólida, todo lo construido encima se caerá. La puerta sonó cuando entró un nuevo visitante. Max se quedó torpemente en la entrada, luciendo diferente, su ropa de diseñador reemplazada por jeans simples y una camiseta lisa, su cabello cuidadosamente peinado ahora corto, utilitario, pero el cambio más notable fue en su postura y expresión, la confianza arrogante reemplazada por algo más tranquilo, más genuino. Las sesiones de asesoramiento evidentemente habían dejado su marca. Emma asintió con la cabeza en reconocimiento, pero continuó enseñando, demostrando una técnica de bloqueo simple para el círculo de niños que imitan sus movimientos con distintos grados de coordinación. Recuerda que les dijo que aprendemos un bloqueo antes de aprender a golpearla. Protección viene antes del poder. Max observaba desde un costado mientras ella se movía a través de la lección con paciencia y precisión, sin alzar la voz, corrigiendo con ánimo en lugar de criticar. Cuando la clase terminó y los padres llegaron a recoger a sus hijos, se acercó con cautela. Tu abuelo mencionó, ¿podrías dejarme unirte?, dijo, su confianza habitual notablemente ausente. Si la oferta sigue en pie. Emma lo estudió por un momento, su mirada directa pero no cruel. Esto no se trata de aprender a pelearlos. Max respondió encontrando sus ojos. Quizás sea la primera vez sin hostilidad o miedo entre ellos. Se trata de aprender a no hacerlo. Hizo un gesto hacia el área de cambio en la parte trasera del estudio. El uniforme de entrenamiento está ahí, la primera talla que te queda. Empezamos con meditación, no combate. Max dudó, una mano en la puerta del vestuario. ¿Puedo preguntarte algo? Ese día, cuando yo, ¿qué pasó? Podrías haberme destruido, me avergonzaste allí mismo, allí delante de todos. Tenías todo el derecho, ¿por qué no lo hiciste? Emma empezó a enrollar las colchonetas de entrenamiento, sus movimientos deliberados y eficientes. Porque la venganza continúa ciclos, dijo, alisando una arruga de una colchoneta con manos practicantes, rompiéndolas. Cuanto más difícil se requiere que alguien elija un camino diferente, incluso cuando el viejo se siente justificado. Max asintió lentamente, absorbiendo sus palabras.
Luego se movió para ayudarla con las colchonetas restantes. Trabajaron en silencio por unos momentos la simple tarea física. Creando un puente entre sus mundos muy diferentes, un niño de la clase tal vez 7 años con dientes frontales faltantes y cordones desatados se acercó observando a Max con curiosidad no disimulada. ¿Eres cinturón negro también?, preguntó con los ojos muy abiertos. ¿Sería el respeto automático que los niños le brindan a los adolescentes? Max negó con la cabeza sonriendo levemente. No ni cerca. Solo empezando. En realidad el niño pareció decepcionado por un momento, luego se iluminó. Está bien, la señorita Norris es la mejor maestra de la historia, ella sabe todo sobre peleas, pero dice que la mejor pelea es la que no tiene. Emma sonrió levemente ante la paráfrasis. Sabiduría, no lo sé todo, Tyler, solo lo que mi abuelo me enseñó. ¿Es famoso o algo así?, preguntó el niño mirando hacia las fotografías en la pared. Modestas imágenes en blanco y negro de Chuck Norris en los días competitivos, nada llamativo o promocional. Emotivo, mi papá dice que estaba en películas. Emma levantó la vista. Reunión la mirada de Max brevemente. Algo tácito pasó entre ellos y entendiendo que la fama y la reputación eran quizás los aspectos menos importantes del legado de una persona. Mi abuelo. Probablemente has oído hablar de él. El atisbo de una sonrisa se dibujó en la comisura de su boca. Pero no es por eso que importan sus lecciones. El padre del niño llamó desde la puerta y se escabulló con una rápida reverencia a Emma y un saludo a Max. Otros estudiantes se filtraron dejando el estudio en silencio salvo por el suave té del aire acondicionado. A la misma hora, ¿manda Max?, preguntó colgando al último hombre en el estante de la pared. Emma asintió. No llegues tarde, y Max hizo una pausa considerando sus palabras cuidadosamente. El oponente más duro al que te enfrentarás es la persona que solía ser afuera de la ventana del estudio. Un hombre mayor con una chaqueta vaquera y un sombrero familiar observa desde el otro lado de la calle, parcialmente oculto por la sombra de un roble, viendo a su nieta enseñando, viendo al antiguo matón ahora aprendiendo. Asintió una vez en silenciosa aprobación antes de girar hacia la pasarela sin dejar rastro de que alguna vez hubiera estado allí dentro. Emma continuó preparándose para su próxima clase, organizando metódicamente el equipo de entrenamiento, sus movimientos fluyendo con una gracia inconsciente. Estaba transmitiendo un legado mucho más poderoso que cualquier nombre o reputación, el entendimiento de que la verdadera fuerza no está en la dominación sino en la transformación, no en la fuerza aplicada sino en la fuerza contenida. El reloj del estudio marcaba las 12:07 del mediodía.